Bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de esta segunda edición de Sé tu propio héroe, este programa magnífico que llevamos a cabo la Fundación para la Educación Económica en conjunto con Caminos de la Libertad y Fundación Azteca. Estamos muy contentos el día de hoy de tener a una conferencista de verdad que excelente. Ya tiene bastante tiempo, bastantes meses trabajando con nosotros y la verdad que es excepcional y estamos muy complacidos de que el día de hoy puedan escucharla y aprender de ella y de toda la experiencia que tiene en este campo de las finanzas. Su nombre es Karin Mayende Morales. Karin es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y también cuenta con un MBA de la Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en en la industria bancaria, banca privada y también banca comercial. También es asesora de carteras financieras y gestión de patrimonios, inversiones y seguros, y también sucesión patrimonial, y tiene experiencia en diseño e implementación de planes estratégicos, gobernanza familiar, dirección y administración de Family Office. Entonces, bueno, el día de hoy viene con un tema súper interesante que todos nosotros hubiésemos querido escuchar a la edad de ustedes, sobre qué tenemos que saber sobre el dinero antes de los 20 años. Entonces, bueno, nada, el micrófono es tuyo, Karin, adelante. Gracias, Andrea. Es un gran gusto compartir con todos ustedes esta mañana. Me dices, por favor, si ven la presentación y si está corriendo. Sí la vemos. Gracias. Pues como decía Andrea, ¿qué hubiéramos dado por conocer estos conceptos cuando fuimos adolescentes y no haber tenido que llegar hasta la adultez para empezar a hacer cambios en nuestra vida? Hoy vamos a platicar sobre qué deben saber del dinero antes de los 20 años. Posiblemente estos sean ustedes el día de hoy, con muchas dudas en su cabeza sobre qué va a ser de su vida cuando tengan 20 años, 30, 40, 50, cuando lleguen a la tercera edad y dejen de ser económicamente activos. Seguramente muchos estarán pensando, ¿qué profesión voy a tener? ¿Qué actividad comercial voy a desarrollar? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Y la verdad es que cualquier cosa que ustedes sueñen se vale. Ningún anhelo, ninguna aspiración tiene más valor que otra. Algunos querrán ser profesionales y desarrollarse en su carrera. Otros querrán posiblemente una carrera técnica. Otros querrán dedicar su vida al deporte, al arte. Otros querrán manejar sus propios negocios o ser grandes ejecutivos y escalar la escalera profesional. Otros querrán ser aventureros, darle la vuelta al mundo. Posiblemente algunos querrán una casa, un carro. Y como les decía, ningún sueño es más valioso que otro. Todo se vale, pero tienen que tener en cuenta que para cumplir estos sueños se requieren recursos. Y como se vale soñar, se vale buscar cualquier meta. Cualquier meta que los ayude a alcanzar su felicidad, que los ayude a ser personas plenas, independientes y que puedan valerse por ustedes mismos generando sus propios recursos. Estos puede ser que sean ustedes el día de hoy, sabiendo dónde están y sabiendo claramente qué es lo que desean para el futuro. Si ustedes tienen esto, va a ser muy fácil tomar el camino correcto, el camino más directo, el camino con menos obstáculos. Lo que no se vale, jóvenes, es quedarse perdidos en el laberinto de la vida. Tenemos que saber hacia dónde vamos y cómo vamos a alcanzar nuestras metas. Y es tan fácil como poner Waze.
Hoy en día ustedes ponen en el celular el punto donde están y el punto a donde quieren llegar. Y Waze les va a marcar la mejor ruta, la que tiene menos tráfico, la que no tiene obstáculos en el camino. Pero muy importante, les va a decir el tiempo en el cual van a recorrer este camino. Y así como Waze nos traza la mejor ruta, así tenemos que planificar nosotros nuestra vida. Debemos crear un plan. Es importante que tengamos objetivos claros en la vida, las metas a las cuales aspiramos. De esa forma, vamos a trazar el camino que nos va a llevar a ellas y nos va a dar el tiempo necesario para poder alcanzarlas. Los primeros 3 consejos que dan las finanzas personales en cuanto a trazar un plan de vida es: punto número 1, terminen la escuela. Punto número 2, vayan a la universidad. No importa qué carrera elijan, esto les va a dar instrumentos, les va a dar experiencia, les va a abrir la mente. Si no pueden ir a la universidad, consigan un trabajo. Encuentren un trabajo y aunque no les guste al principio, dedíquense a él. Pónganle empeño. Cualquier trabajo da experiencia de vida y por lo tanto, hagan lo que hagan, va a ser aprendizaje. Y si no están contentos con el trabajo que encontraron inicialmente, piensen como los monitos. No suelten este trabajo hasta tener asegurado otro. Los monitos no sueltan una rama hasta que están bien agarrados de la siguiente. Ustedes en cuestiones laborales deben de pensar igual. Porque si ustedes se sueltan ese trabajo, sueltan esa rama, se van a quedar sin ingresos, se van a quedar sin recursos. Entonces es importante que busquen mientras estén trabajando y que suelten el trabajo donde no están a gusto hasta que ya estén confirmados en el siguiente trabajo. Tercero, no se casen antes de los 21 años y esperen a tener hijos hasta después de casarse. Esto es porque antes de los 21 años no tenemos la madurez suficiente. Estamos todavía definiendo nuestro futuro y no tenemos la experiencia que requerimos para asumir estas grandes responsabilidades. Y esperen a tener hijos hasta después de casarse. Yo me casé a los 21 años con una niña en camino. La verdad que fue un camino bastante duro. Pero sí sé decirles que a pesar de ello, sí se puede. Simplemente es más difícil, es más duro, es más arduo el trabajo. Pero si nosotros tenemos claras nuestras metas, nuestros objetivos en la vida, aunque tengamos tropiezos, si tenemos claro hacia dónde vamos, lo podemos alcanzar. Yo tuve la suerte de empezar a los 19 años a trabajar en un banco. En un banco yo observaba lo que mis clientes hacían. Veía cómo poco a poco iban ahorrando. Veía qué hacían con sus recursos, cómo pasaban de un instrumento financiero a otro, cómo buscaban dónde el dinero les daba más retornos, más rendimientos, cómo después de invertir, cómo después de ahorrar, después invertían. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Yo lo aprendí gracias a este trabajo inicial que tuve, pero se los comparto
porque no solo es mi experiencia propia, es porque las finanzas personales nos dan estas herramientas para poder tomar mejores decisiones a lo largo de nuestra vida. Hoy aprenderemos cómo escapar de la pobreza, cómo tomar buenas decisiones y por qué y cómo ahorrar. Les pregunto, ¿quién de ustedes sabe qué es ser pobre? Pues bien, de acuerdo a la definición que nos da las Naciones Unidas, ser pobre es no cubrir las necesidades mínimas necesarias en la vida. Es decir, no contar con una vivienda adecuada, no contar con alimentación adecuada, no contar con salud adecuada, no tener agua potable, electricidad y no tener la oportunidad de estudiar. Hoy en día existen en el mundo alrededor de 700 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, que no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Estas personas subsisten al día con alrededor de $2.15. Con $2.15 diarios no podemos tener una vivienda digna, con condiciones salubres, no podemos tener una alimentación adecuada, no tenemos agua potable, electricidad y no tenemos condiciones para ir a la escuela. Cuando una persona crece sin estas necesidades básicas cubiertas, su desarrollo físico y mental no llega a los mínimos necesarios para poder crear y tener en el futuro hijos a los cuales educar, a los cuales brindar condiciones de crecimiento adecuadas. Y por lo tanto, padres pobres condenan a sus hijos a vivir en la pobreza. Y estos hijos crecen bajo estas condiciones también teniendo y procreando hijos que únicamente lo que hace es prolongar el ciclo de la pobreza. ¿Qué pasó en el mundo en 1820? En 1820, únicamente el 6% de la población mundial vivía fuera de la pobreza. Es decir, que 94 personas de cada 100 no cubrían sus necesidades básicas. Y sin embargo, algo cambió en el mundo. Algo hizo que el mundo saliera de estas cifras tan escalofriantes. 1820. La revolución industrial. La población mundial pasó de vivir de una economía agraria, de una economía artesanal, a vivir bajo una economía industrial. Se crearon las máquinas. El ser humano fue capaz de producir en masa. La agricultura dejó de manejarse de una forma manual. Las máquinas permitieron que se pudiera producir alimentos a gran escala y por lo tanto la alimentación llegó a más personas. Apareció la penicilina, aparecieron las medicinas, hubo más médicos, hubo más conocimiento de salud que llegó a más personas. Se
crearon sistemas de purificación de agua. El agua dejó de correr a flor de tierra. Empezaron a haber sistemas de salud que procuró el bienestar de la población. Hubo menos enfermedades. Entonces, jóvenes, para salir de la pobreza es necesario la generación de bienes y servicios. Y ahora les pregunto, ¿qué es ser rico? Ser rico no es fumarse un cigarro con un billete de $100. Tampoco es cubrir nuestras necesidades básicas. A mí me gusta mucho el concepto que da Robert Kiyosaki de lo que es ser rico. Robert Kiyosaki es uno de los gurús modernos de las finanzas. Y el señor Kiyosaki lo que hace es dar dos conceptos. El concepto de activos y el concepto de pasivos. Y él lo que dice es que los activos es todo aquello en lo que gastamos que produce más riqueza, que pone más dinero en nuestra bolsa. Y por el otro lado, los pasivos es aquello en lo que gastamos que no pone más dinero en nuestra bolsa. Y él lo que dice es que el hombre rico es aquel que prefiere gastar su dinero en lo que hace que produzca más dinero. Hay otro autor, el señor Thomas Stanley. Thomas Stanley lo que hizo fue hacer una investigación a nivel mundial, entrevistando a miles de millonarios alrededor del mundo. Y él escribió el libro que se llama El millonario de la puerta de al lado. En este libro, él sacó las conclusiones más importantes de todas estas entrevistas que hizo. Y la principal conclusión fue que un hombre rico es aquel que posee, en su gran mayoría, es aquel que posee un negocio propio y está dispuesto a trabajar en promedio más de 14 horas al día. Y entonces yo les pregunto, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser pobres o queremos ser ricos? ¿Queremos vivir en países pobres o en países ricos? Y muchas veces tendemos a pensar que estas decisiones nada tienen que ver con nosotros. Pero yo se los pongo de la siguiente forma. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros somos uno de millones de guatemaltecos o mexicanos que habitamos nuestro país? ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros tomamos malas decisiones financieras? ¿Qué pasa cuando yo como persona individual vivo endeudada, no ahorro, no invierto, no promuevo generación de empleos, no soy emprendedor, no hago que hagan más negocios en mi país? No solo me condeno a vivir en una mala situación financiera yo mismo, sino que estoy condenando también a mi país. Porque cuando somos miles de millones de personas tomando estas malas decisiones financieras, estamos condenando a nuestros países a ser países donde no se fomenta el ahorro, donde no se fomenta la inversión,
donde no surgen emprendedores y donde no se genera riqueza. Entonces, resulta que sí, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer para no ser una de estas personas condenadas a la pobreza? Muchas veces escuchamos a los adultos decir que la situación económica está muy difícil, que no alcanza el dinero para pagar las deudas, que vivimos ahorcados por falta de recursos. Y sí, algunas veces los problemas se deben a la situación económica del país, pero estadísticamente, la gran mayoría de las veces, estos problemas se deben a que los adultos no saben relacionarse adecuadamente con el dinero y tienen malos hábitos financieros. Y entonces, si nosotros como individuos tenemos una responsabilidad ante la sociedad, ¿qué podemos hacer para escapar de la pobreza? Pues muy fácil. Lo que debemos hacer es salirnos del rebaño. ¿Y cómo? Cambiando nuestros hábitos financieros. Para tomar buenas decisiones es importante conocer de finanzas personales. ¿Y qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son herramientas, son instrumentos, son reglas, son leyes que nos ayudan a relacionarnos de una forma sana con nuestras finanzas, con el dinero, para alcanzar la libertad financiera, la libertad económica. Y con esto no les estoy diciendo que debemos hacer del dinero nuestro Dios o nuestro objetivo final en la vida. Con esto, lo que les estoy diciendo es que las finanzas personales, esta buena relación que tenemos con el dinero, nos va a llevar a gozar de libertad, a poder ser personas que no viven angustiadas por las deudas. Vamos a poder tener recursos que nos ayuden a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. No vamos a vivir agobiados, vamos a vivir relajados. Una persona que vive relajada es más creativa. Su cerebro funciona mejor que cuando vive bajo estrés. Y por lo tanto, si somos personas saludables, física, financiera y mentalmente, vamos a ser seres que vamos a ser más creativos para la generación de negocios, para el emprendimiento, para tener mejores y más ideas de cómo poder producir. Las finanzas personales nos dicen que igual que como trazamos un plan de vida, es importante que tracemos un plan financiero. Y para ello debemos también trazar objetivos con nuestros recursos. Debemos de pensar qué queremos y en cuánto tiempo queremos alcanzar nuestras metas. ¿Qué camino vamos a tomar para alcanzarlos? Porque pensemos, si ustedes quisieran una bicicleta para fin de año y no han ahorrado, no tienen los recursos, ¿cómo van a hacer
en cuestión de 2 meses y medio para alcanzar esa meta. Posiblemente si se ponen las pilas y empiezan a trabajar y a generar recursos, van a poderlo hacer en este tiempo. Pero lo mejor es planear, definir qué queremos para más adelante en la vida y vayamos creando planes de acción. ¿Cómo vamos a generar los recursos que nos permitan alcanzar esas metas? Y si sabemos en cuánto tiempo las queremos lograr, va a ser más fácil definir en qué vamos a colocar los recursos que estamos generando. Esto yo lo pienso como querer correr una maratón de la noche a la mañana. No se puede. Para correr una maratón debemos entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tenemos que crear fuerza en nuestros músculos. Tenemos que entrenar nuestros pulmones para que aguanten correr estas grandes distancias. Tenemos que entrenar nuestra mente para poder tener fortaleza mental que nos lleve a alcanzar la meta. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos corriendo 1 cuadra, 2 cuadras. Empezamos haciendo fuerza, entrenando nuestros músculos para tener fuerza y resistencia. Aprendemos de hábitos nutricionales para que la energía alcance durante esas largas carreras. Hacemos entrenamiento mental. Vamos poco a poco y nos vamos trazando metas a mediano y largo plazo. Y en las finanzas personales hay que pensar de la misma forma. Muchos de ustedes han posiblemente escuchado esta frase: no hay almuerzo gratis. Y esta frase lo que nos dice es que cada acción tiene asociada un costo de oportunidad. Toda decisión que tomamos en nuestra vida y toda acción tiene asociado un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es lo que sacrificamos al momento de hacer algo. Yo les contaba que empecé muy joven con grandes responsabilidades. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Estudiaba en las noches y por las noches yo terminaba mi jornada alrededor de las 9 de la noche y llegaba a mi casa entre 9:30 y 10. Llegaba agotada, llegaba muy cansada. Y en las noches yo tenía un dilema, tenía que tomar una decisión. Al día siguiente yo sabía que tenía que madrugar para ir al trabajo y que en el trabajo iba a pasar mi hora de almuerzo y que por lo tanto yo en la noche tenía que tomar la decisión de irme a acostar para poder descansar dado lo cansado que llegaba, o decidía prepararme algo de comer a pesar del cansancio, algo de comer para llevar al día siguiente al trabajo. Yo sabía que si no hacía ese sacrificio de prepararme mis alimentos esa noche, al día siguiente iba a tener que gastar en el trabajo ciertos recursos económicos. Y que si yo gastaba diariamente a lo largo de la semana laboral cierto dinero, ese dinero iba a ser dinero que yo no iba a tener disponible a fin de mes. Y a fin de mes yo tenía que tener suficiente dinero para comprar pañales
y leche para mi hija. Si yo gastaba el costo de ese almuerzo al día siguiente en mi oficina, era un gasto que me alejaba de mi meta de fin de mes. Yo no podía darme ese lujo. Había un costo de oportunidad asociado en esa toma de decisión que yo tenía que hacer cada noche. Y por supuesto, mi meta y mi objetivo estaba muy clara. Entonces, a pesar del cansancio, yo hacía el esfuerzo para no tener que gastar esos recursos al día siguiente. Yo les pregunto, ¿cuál es el costo de oportunidad para ustedes de sentarse toda una tarde a ver su serie de Netflix sin parar? Pasan horas sentados ante el televisor, horas en las que ustedes están dejando de hacer algo, algo que los acerca o los aleja de sus metas de futuro. Si ustedes tienen bien claro cuáles son esas metas, van a estar dispuestos a hacer esos sacrificios. Algunos posiblemente, si se sientan a ver Netflix toda una tarde, estarán dejando de hacer tareas, estarán dejando de estudiar para un examen, estarán dejando de ir a un entrenamiento, estarán dejando de compartir con amigos. Yo los invito a que piensen en su yo del futuro, en esa persona que quieren ser cuando tengan 20, 30, 40, 50 años. Y al momento de tomar sus decisiones, se pregunten, ¿esta decisión que estoy a punto de tomar, le gustaría a mi yo del futuro? ¿Esta decisión que estoy a punto de tomar, me acerca o me aleja de esa persona que quiero ser, de ese objetivo que quiero alcanzar? Solamente con metas y objetivos claros vamos a tener clara qué sacrificio estamos dispuestos a hacer. ¿Cómo seguimos tomando buenas decisiones? Las finanzas personales nos dicen que tenemos que tener en la vida como objetivo trabajar. Y muchas veces no sabemos en qué trabajar, no sabemos para qué somos buenos. Y sobre todo a esta edad, a esa edad que ustedes tienen ahora, hay muchas dudas sobre lo que queremos ser en el futuro. Yo los invito a conocer este concepto, el concepto japonés de Ikigai. El Ikigai, los japoneses lo definen como aquello que me motiva a levantarme todos los días y me da felicidad. En el Ikigai convergen la pasión con la misión, con la profesión y con nuestra vocación. En otras palabras, jóvenes, aprendan a conocerse. Pregúntense, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que se me da bien hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y que además, si hago estas actividades que se me dan bien y que me gustan y que el mundo necesita, que me puedan pagar por ello. Cuando ustedes se conocen a sí mismos, cuando ustedes logran darle respuesta a estas preguntas y logran englobar todo ello, van a ser capaces de encontrar su Ikigai.
Las finanzas personales también nos dicen que es importante tener como objetivo el ahorro. Y muchas veces nos enojamos y decimos, ¿por qué y para qué ahorrar? ¿Y cómo? Lo que queremos es gastar, porque nos da satisfacción inmediata. Sin embargo, para poder ahorrar, nuevamente tenemos que definir objetivos. Si no tenemos objetivos, si no sabemos para qué queremos ahorrar, el dinero se nos va a escapar de nuestras manos. Solamente teniendo claro para qué queremos ahorrar, vamos a dejar de gastar. Y en la vida hay que ahorrar para las distintas etapas que vamos a afrontar a lo largo de nuestra adultez. Seguramente a muchos de nosotros, así como a muchos de nosotros nos regalaron una alcancía, un cerdito posiblemente, y nos dijeron, guarda aquí cada moneda que te sobre. Ese fue el concepto de ahorro que muchos adquirimos. Pero el ahorro va más allá de ello, de esto, más allá de guardar dinero. El ahorro es tener metas claras para qué estamos ahorrando, guardando nuestros recursos. Debemos pensar en tener ahorros de corto plazo. Yo a esto le llamo tener la alcancía del fondo de emergencias. Y la alcancía del fondo de emergencias debe tener guardado por lo menos de 3 a 6 meses de salarios. Estos recursos, esta alcancía, nos va a servir para poder afrontar emergencias. Puede ser una emergencia médica, poder pagar el doctor, poder pagar medicinas. Puede ser una emergencia con nuestro vehículo, poder pagar un mecánico, poder pagar los repuestos. O puede ser una emergencia en nuestra casa, una fuga de agua o que se descompuso algún electrodoméstico, el refrigerador o la estufa, poder tener recursos para poder repararlo. Pero lo más importante, para el día en que nos lleguemos a quedar sin un trabajo. Si tenemos ahorros, si tenemos guardado de 3 a 6 meses de salario, esto nos va a permitir quedarnos sin ingresos, sin vivir la angustia de pensar que no tenemos para comer. Vamos a tener de 3 a 6 meses para buscar un nuevo trabajo tranquilamente, para poder darle de comer a nuestros hijos y no tener que salir a pedir dinero prestado. La segunda gran alcancía debe ser la alcancía de mediano plazo. Yo la llamo la alcancía de las grandes compras. Esta alcancía nos va a servir para poder adquirir aquellos bienes con lo que hemos soñado. Puede ser un vehículo, puede ser nuestro primer apartamento y, ¿por qué no, nuestra primer casa? ¿Por qué no soñar en grande y pensar en todo aquello que queremos a mediano plazo, cuando seamos adultos? La alcancía de las grandes compras les va a permitir a ustedes dar enganche. Dar el enganche del carro, dar el enganche para el apartamento, dar el enganche para algún electrodoméstico, dar el enganche de nuestra casa. Y a mayor enganche, más poder de negociación van a tener ustedes. Si ustedes tienen el enganche mínimo requerido, ya van bien. Pero si ustedes tienen recursos
que sobrepasan el enganche mínimo, esto los pone en una posición de fuerza. Les da poder para poder negociar mejores condiciones de tasa para el resto de deuda que van a adquirir, y pueden negociar mejor plazo o de pronto pueden negociar hasta algunos muebles para su vivienda. La tercer gran alcancía es la alcancía de largo plazo. Desde ahora tenemos que empezar a pensar en la alcancía que yo le llamo fondo de jubilación. Este dinero, estos recursos guardados, nos van a servir para poder vivir y poder tener generación de recursos cuando dejemos de ser económicamente activos. Nos van a permitir vivir una tercera edad digna, sin tener que ser carga para nadie. Haber guardado nosotros recursos que nos permitan generar ingresos sin que estemos trabajando, nos va a dar libertad financiera en la tercera edad. Y la otra gran razón por la cual es importante ahorrar es porque a lo largo de nuestra vida posiblemente se nos van a presentar grandes oportunidades. ¿Cuántas veces no hemos escuchado conversaciones de adultos en las que dicen que el fulano está vendiendo su carro porque ya no puede pagar las letras? O que la vecina está vendiendo su casa porque la familia está muy endeudada y ya no pueden hacerle frente a sus compromisos económicos. Cuando la gente está muy endeudada, está ahorcada financieramente, cuando ya las deudas sobrepasan su capacidad, muchas veces esas personas están dispuestas a rematar sus bienes. Y si ustedes han creado una disciplina de ahorro y tienen recursos, van a poder comprar estas grandes oportunidades que se presentan. Los americanos, los gringos, le llaman a esto cash is king. Realmente tener recursos los convierte a ustedes en reyes. ¿Cuánto ahorrar? Hoy en día vivimos en una era de consumismo. La publicidad, las redes nos bombardean con necesidades que nos crean necesidades que no son reales. Nos hacen gastar por gastar. Acá yo los invito a tomar decisiones inteligentes. Cada vez que ustedes están frente a la decisión de hacer un gasto, deténganse unos segundos y pregúntense a ustedes mismos, ¿este gasto lo necesito o es un capricho? ¿Estoy comprando por impulso o realmente es una necesidad? ¿Este gasto me acerca o me aleja a mis metas de futuro? Solamente si tomamos decisiones inteligentes respecto a nuestro consumo, vamos a ser capaces de ahorrar. Hoy en día las tarjetas de crédito son también un arma de dos filos. Una tarjeta no es un instrumento de crédito como muchas personas las utilizan. Las tarjetas son medios de pago. Son instrumentos que nos facilitan hacer compras. No tenemos que andar con el dinero en la bolsa y posiblemente ser sujetos a un asalto, correr el riesgo de que nos asalten. Estos plásticos nos permiten poder comprar sin tener que andar con efectivo. Pero ojo,
también nos facilitan comprar sin medida, porque muchas de las personas que utilizan tarjetas de crédito no llevan el control de sus gastos. Y como es tan fácil pasar la tarjeta de crédito, consumen, consumen y consumen. Y cuando llega el estado de cuenta a fin de mes, no tienen los recursos para poder pagar de contado. Entonces se vuelve un instrumento de crédito. Y jóvenes, tengan cuidado, porque las tarjetas de crédito viven de hacernos gastar más. Constantemente nos suben los límites de las tarjetas. Nos ofrecen extrafinanciamiento. Nos permiten comprar cosas a través de cuotas. Todos estos son mecanismos que nos llevan a endeudarnos. Y las tarjetas de crédito viven de esto, de que nosotros nos endeudemos, de que no seamos capaces de pagar a fin de mes y por lo tanto nos van a empezar a cobrar intereses por la falta de pago. Porque aunque ustedes paguen el pago mínimo de la tarjeta, las tarjetas de crédito cobran por el total de lo consumido. Y si ustedes no limpian la tarjeta a fin de mes, van a empezar a pagar muchísimos intereses que al final lo que ustedes compraron como una ganga, resulta que van a parar pagándolo 2 o 3 veces más caro. Las finanzas personales también nos dicen que hay una regla para ahorrar. Y esta regla se llama la regla del 50-30-20. Esta regla nos dice que cuando nosotros recibamos nuestros ingresos, inmediatamente agarremos el 50% de ellos y los destinemos a cubrir nuestras necesidades básicas, que ya vimos que es vivienda, alimentación, salud, educación, agua potable y energía eléctrica. Las finanzas personales también nos dicen que debemos de vivir para cubrir nuestras necesidades básicas y ser avaros. Nos dice que agarremos el 30% de nuestros ingresos y lo destinemos a la distracción, a pasarla bien, a vivir la vida disfrutando, pero que lo hagamos con límites, que solamente el 30% de nuestros ingresos se destinen al placer, a la recreación, a darnos gusto. Y luego nos dice que destinemos el 20% de nuestros ingresos al ahorro. A mí me gustaría que esta regla se llamara la regla del 20-30-50, que lo primero que hagamos al recibir nuestro sueldo es agarrar, apartar ese 20% y lo guardemos, lo ahorremos. Porque también hay otra ley en las finanzas que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el ser humano, por naturaleza, tiende a gastar todo lo que genera. Si hoy genera ingresos a este nivel, gasta a este nivel. Si el día de mañana genera ingresos superiores y está a este nivel, el ser humano tiende a crear necesidades que lo llevan a gastar todos sus recursos y las necesidades se ponen al mismo nivel que los ingresos. Y esto va así sucesivamente. A mayor ingresos, mayores necesidades vamos creando. Entonces, lo importante es apartar los fondos para el ahorro en el momento que nos ingresan. Para ahorrar es necesario hacer un presupuesto. Y un presupuesto es tan sencillo como agarrar una hoja de papel y un lápiz. Anoten todos sus ingresos. ¿Cómo están generando ustedes recursos? Y en otro papel
o en otra columna, anoten todos sus gastos. Si lo hacen en una tabla Excel es más fácil, porque al anotar todos los gastos, ustedes deben empezar a priorizar. Ordenen los gastos en orden de prioridad y vean qué gastos son realmente necesarios y qué gastos son superfluos. Vean de cuáles gastos pueden rescindir y quítenlos. Usen ese dinero para ahorrar. La única forma de ahorrar es si los ingresos superan nuestros gastos. Si al momento de hacer ustedes sus tablas ven que no son capaces de recortar ningún gasto porque todos ellos son necesarios, entonces pónganse creativos y vean de qué forma se pueden aumentar los ingresos. Porque se trata que nosotros tengamos el control del dinero y no que el dinero tenga el control sobre nosotros. ¿Cuándo empezar a ahorrar? Esto es como preguntarse cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol. El mejor momento fue ayer, fue hace 20 años. Pero posiblemente hace 20 años ustedes no habían nacido y sus padres no lo hicieron por ustedes. Y seguramente ayer ustedes no fueron a plantar un árbol. Entonces, el mejor momento es hoy. Hoy que ustedes ya conocen esta información, porque en cuanto antes empiecen, antes llegarán a cumplir sus metas y más fácil será el camino porque van a disponer de más tiempo. ¿Cómo ahorrar? Ahorrar no quiere decir meter el dinero en una alcancía y dejarla ahí a un lado. El propósito del ahorro debe de ser multiplicar el dinero que estamos guardando. Y para ello, el objetivo es invertir. Invertir quiere decir poner nuestro dinero a trabajar y hacer que nuestros ahorros generen mayor riqueza. Esto puede ser a través de emprendimientos o a través de instrumentos financieros, a través de invertir nuestros recursos. El otro día conocí a un joven que vivía en un caserío lejos en su pueblo. Y este joven bajaba caminando a la cabecera departamental y él ahí compraba una pizza que le costaba 40 quetzales, unos $5. Él compraba una pizza de 8 pedazos. Eso quiere decir que cada pedazo le salía en aproximadamente 5 quetzales. Él regresaba a su caserío y vendía esta pizza no a 5, a 6. Por lo tanto, él estaba ganando 1 quetzal en esta transacción. Pareciera muy poco dinero, pero al final de los 5 días que él bajaba de su caserío al pueblo, él había ahorrado 8 quetzales. Esto lo hizo él a lo largo de varias semanas. Esos 8 quetzales al principio no parecían nada, pero al final de mes se habían convertido en 40. Esto ya le permitió comprar una pizza adicional. Y esos 8 que él ganaba se volvieron 16. Y esto lo hizo recurrentemente. Después ya no compró 2 pizzas, compró 3, después 4. Y con el dinero que él ahorró, después de determinado tiempo, él pudo comprar una bicicleta. A la bicicleta le amarró una caja enfrente y una caja atrás.
Y lo que hizo fue ofrecerle a sus vecinos que él les iba a hacer los mandados al pueblo. Él bajaba con los encargos al pueblo y cuando regresaba cobraba por cada mandado hecho una comisión. Este joven, sin darse cuenta, se había vuelto un emprendedor. Él ya estaba generando recursos. Con lo poco que él había empezado, había logrado multiplicar sus ingresos mensualmente. Esa es una forma de hacerlo, generando empresas, generando emprendimientos. Otra forma es invirtiendo en instrumentos financieros. Y para ello aquí la invitación es que se les despierte el interés por conocer de estos instrumentos. Porque hay desde instrumentos muy simples hasta instrumentos muy sofisticados. Y si ustedes no conocen en qué están invirtiendo, fácilmente pueden ser sujetos o a estafas o a perder todo su dinero. Porque hay que entender que a mayor rendimiento, mayor es el riesgo. Y por lo tanto ustedes tienen que aprender de certificados a plazo. Para empezar, de cuentas de ahorro, luego certificados a plazos, bonos, pagarés, letras de cambio, fondos de inversión. ¿Por qué no decirlo más adelante? Convertirse en inversionistas sofisticados en bolsa. Porque, ojo, no todo lo que brilla es oro. Por ello deben educarse financieramente. Porque al final, tenemos una diapositiva más. Para ahorrar es importante también saber en qué invertir, como les mencionaba. A mayor retorno, mayor riesgo. Y el invertir quiere decir poner el dinero a trabajar. Y al poner el dinero a trabajar, podemos ponerlo a trabajar en interés simple o en interés compuesto. El interés es aquello que nos van a dar de retribución por tener nuestro dinero invertido. Pero no es lo mismo ganar intereses únicamente sobre el capital, que sería el interés simple, versus a generar intereses sobre los intereses que ya generó este capital. El interés compuesto lo que hace es generar intereses sobre intereses y de esta forma el capital se multiplica a una velocidad más rápida. Entonces, jóvenes, mi invitación es a que busquen la libertad financiera, a que lleven un estilo de vida sencillo y a que inviertan sus ahorros de una forma inteligente y puedan ser adultos libres. Gracias. Andrea, entramos por favor a la fase de preguntas y respuestas, si me Sí, ayudas. Y claro. aprovecho para recordarles que al final les van a enviar una tarea. Por favor, estén pendientes de su tarea y les pedimos a todos que la realicen. Muchísimas gracias, Karin. Tenemos un par de minutos para contestar preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, buenísimo. Aquí está la primera. Te preguntan, Karin, ¿qué estudiaste? Estudié administración de empresas en grado de licenciatura y después saqué una maestría en la Universidad Católica de Chile, también en administración de empresas, y luego dediqué toda mi vida a trabajar en la industria bancaria y en family office.
Qué bueno. Por ahí tenemos a alguien con el micrófono abierto. Si desea hacer alguna pregunta, bienvenida. Sí, una pregunta de Toluca. La primera, ¿tú quién eres? Hola, mi nombre es Alan. Y bueno, mi pregunta es acerca de que si es recomendable poder invertir más teniendo un ingreso mensual, ¿no? Invertir más en lo recomendado de lo de la, ay, ¿cómo se llama? De lo de la regla de 30 que vimos anteriormente. 50, 30 y 20. Sí, 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 o sea, sí es más recomendable. Claro que sí, Alan. Mientras más puedas ahorrar, más recomendable es. No solo tienes que destinar tus ingresos a cubrir tus necesidades, también hay que tener cuidado, Alan, que muchas veces nos entusiasmamos muchísimo con el ahorro y nos empezamos a volver personas avaras. Ya no queremos gastar, ya no queremos gastar un centavo en nada más que lo extremadamente básico necesario. Mientras más puedes ahorrar, es mejor porque te lleva más rápido a cumplir tus metas, pero no dejes de disfrutar la vida. Hay que también aprender a vivir. El otro día conocí a una chica que me decía, es que yo ya no salgo con mis amigos, yo no quiero disfrutar nada porque quiero ahorrar. Recuerda, Alan, que la vida también hay que vivirla. Y lo importante es saber manejar el equilibrio entre gasto y ahorro. Respondiendo puntual tu pregunta, sí, si puedes ahorrar más, mejor, pero ojo, no dejes de vivir solo por la meta de ahorrar. Muchas gracias, Karin. Esta pregunta, Ya va, que la persona, si quieren pueden volver a habilitar el micrófono, perdonen. hola, Hola. soy de Plantel Toluca, mi nombre es Sara Ruiz y mi duda es, qué instrumentos para invertir recomiendan para la edad en la que estamos, es decir, secundaria y preparatoria? Gracias, Sara, por tu pregunta. Mira, ustedes deben de empezar por lo más básico. Lo que tienen que hacer es empezar a crear el hábito del ahorro y empezar a crear la disciplina de ahorrar. A la edad de ustedes, yo les recomiendo los ahorros en cuentas bancarias, cuentas de ahorro, y si pueden, luego dar el paso a certificados a plazo fijo. Estos son instrumentos de muy bajo riesgo. Obviamente, la tasa de interés que te pagan también es baja, pero a la edad de ustedes se trata de empezar a aprender. Y creo que es la mejor forma para ir adquiriendo el gusto del ahorro. Y simultáneamente yo te recomiendo ir descubriendo, ir aprendiendo sobre otros instrumentos financieros, que va a ser el segundo paso que vas a dar conforme tú ya crezcas, tengas un trabajo, tengas un nivel de ingresos más alto, porque vas a ir, conforme va pasando tu vida, te vas a ir sofisticando más. Entonces, a la edad de ustedes, cuentas de ahorro bancarias, certificados a plazo fijo. Gracias, Karin. Tenemos tiempo para una pregunta más, ya sea escrita o si alguien se anima y pues damos por finalizada esta segunda sesión. Si alguien más se anima. Bueno, vamos a cerrar. De todas maneras, igual voy a poner el correo de Karin en la tarea para que si quieres te escriban alguna duda por allí. Y bueno, agradecidísimos por esta charla que de verdad fue maravillosa, agradecidos de nuevo con los planteles Azteca, a los maestros que sin ellos toda esta logística no fuera posible, por supuesto a Caminos de la Libertad. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.